Y hace poco hicimos un estudio que lo que queremos es compartir las mejores prácticas de innovación con todos ustedes. Dentro de las cosas que aprendimos es la innovación es verdaderamente importante en México. Cuando lo comparamos con otros países de Latinoamérica, la innovación contribuyó al crecimiento de los canastos Nielsen con más del 30%. Eso es más que muchos otros países de Latinoamérica. Y cuando eso lo llevamos a ver cuántas de las innovaciones o lanzamientos en México fueron exitosos, encontramos que de 2015 a 2017, una innovación, para que sea considerada innovación, tiene que contar con 2 años de vida, se lanzaron más de 250 productos a nivel submarca. Dentro de esos, solamente el 45% fueron considerados growers. Quiere decir que crecieron su segundo año de vida 10% más versus el primer año. Eso nos llevó a preguntarnos, ok, y cuando hablamos de un canal, la distribución, ¿qué tan importante es el canal tradicional? ¿Sigue siendo importante? La respuesta es sí. El canal tradicional, las tienditas de la esquina, los abarrotes, siguen siendo muy importantes. Dependiendo en el canasto en donde se vayan a lanzar los productos, es que va a ser más o menos importante, pero el canal tradicional sigue siendo verdaderamente relevante en el país. Comparamos a todos estos growers en toda Latinoamérica y fue interesante ver la diferencia dentro del top grower de cada uno de los países. La categoría top grower en México es la categoría de refrescos, bebidas gaseosas. La categoría top grower en Colombia fue carnes frías. En Chile, vinos y quesos. Y por último, en Argentina fueron desodorantes y cremas faciales. Es interesante porque habla mucho de la cultura, qué es lo que comen, cómo se cuidan, qué es lo que hacen. Cuando vemos estos growers y lo comparamos contra los decliners, encontramos que hay una diferencia en cómo se va creando un concepto para que ese concepto se pueda lanzar al mercado. Ese concepto se convierte en un producto y ese producto acaba siendo la innovación del cliente. Nos dimos cuenta que gran parte de las oportunidades tiene que ver con la fortaleza de tu concepto. Si tú tienes un concepto fuerte, tu diferencia en ventas puede ser más 40%. Si tú tienes un concepto débil, tu diferencia en ventas puede ser menos 22%. Final, impacto en ventas del mercado. ¿Qué cosas son las que más están fallando cuando hablamos de un concepto para lanzarlo al mercado? Tiene que ver con cuánto están dispuestos a pagarte, el valor, y qué tan relevante eres. ¿Es realmente algo distinto versus lo que hay en el mercado? ¿Estás cubriendo y satisfaciendo una necesidad o un deseo? Cuando se lanzan al mercado los productos y son growers o decliners, otra de las cosas que aprendimos es que solo 1/3 de todo lo que se lanza al mercado tiene verdaderamente ese apoyo en punto de venta. En temas de ejecución, solo 1/3 cumple con ese apoyo. ¿A qué me refiero con ese apoyo? ¿Con qué cantidad? ¿Con qué calidad? ¿Y con cuánto tiempo lo hiciste? Hay una diferencia grande en cada uno de estos puntos y obviamente cantidad, calidad y tiempo tiene que ver con distribución, publicidad, promoción y sampling. ¿Cuánto y cómo lo hiciste? Los growers, el 94% de ellos, lograron hacer un marketing plan con 2 años de vida. Quiere decir que hasta el segundo año lograron mantener la inversión en medios, la distribución, el sampling, el muestreo. Y los decliners fueron muy pocos los que hicieron ese plan a 2 años. Eso provocó que cuando hablamos de inversión en medios, lo que hicimos fue comparar cuánto invirtieron los growers y los decliners y en qué momento fue su mayor inversión. Los growers lanzan el producto, distribuyen y su inversión en medios es constante y positiva desde el mes 1. Los decliners lanzan, invierten en medios de una manera fuerte, muy fuerte en los primeros 2 meses y después no hay más inversión. Segundo año de vida algunos tienen, algunos otros ya no tienen. Y esa es la diferencia, cómo empatas tu ejecución con tu distribución. ¿Lo estás haciendo de la manera correcta los primeros meses o te estás esperando tal vez a cerrar el primer año? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, durante los primeros 3 meses en México vas a construir el 70% de tu distribución máxima que vas a lograr el primer año. Ese es el promedio que encontramos de los lanzamientos en México. 3 primeros meses, 70% de la distribución que vas a lograr en el año 1. A manera de resumen, lo que encontramos, ¿quiénes fueron los lanzamientos en México exitosos? ¿No? Se preguntarán lo mismo, yo me lo pregunté en algún momento. Algunos ejemplos de los que lanzaron y fueron galardonados con un Basis Award, que así le llamamos. Tenemos por un lado a L'Oreal con Casting Cream Gloss, ellos ganaron un premio de este tipo. Por otro lado se encuentra Bimbo con 00, un pan que lanzaron con 0 grasas y 0 azúcar. También su multigrano de Bimbo. Tenemos otro lanzamiento que fue el de Coca-Cola, Ciel Exprime.
Y por último, Peñafiel, cuando lanzaron todas estas hadas, ¿no? Que crearon este segmento de fresada, naranjada y demás. Fresada fue uno de los grandes lanzamientos en México. Ya para cerrar, no me quiero ir sin compartirles el flujo universal de la innovación. Cuando hablamos de innovación, hay 4 puntos fundamentales que le llamamos las 4 Ds. El primero tiene que ver con decidir qué vas a lanzar, en dónde hay espacios en blanco. Luego tienes que descubrir qué es lo que más va a hacer sentido con tu consumidor, segunda D. Tercera D tiene que ver con desarrollar ese concepto para convertirlo en un producto. Y por último, desplegar. La cuarta D es la ejecución. Si tú logras considerar estas 4 Ds en tu flujo de innovación, creo que tus probabilidades de éxito pueden ser mucho mayores. Los invito a mantener la innovación constante. La innovación es necesaria e importante en México. Muchas gracias.